empezar a grabar. Bien, como ya espero que recuerden, nuestra posición anatómica de referencia es aquella en donde identificamos a un varón humano de 1,70 m, de 70 kilos de peso, que tiene los pies, que está parado de pie, con los pies juntos, las palmas, los brazos a los costados del cuerpo, con las palmas supinas y mirando al horizonte. Recién les hacía el comentario a sus compañeros de que esta situación de identificación es importante porque nuestro hombre en posición anatómica es el que va a iniciar el movimiento voluntario, que es el fenómeno que queremos explicar. O sea, nosotros queremos solo remitirnos a la explicación del fenómeno del movimiento voluntario. Por lo tanto, ese hombre que va a moverse está de pie, esperando mi orden, que yo le diga saltá, corré, nadá o salí al patio a jugar. Y por lo tanto, es el punto de comparación. Ese hombre en este punto está quieto, no se está moviendo, pero está presto a moverse, y esto es lo que a mí más me interesa. Porque este hombre, que pareciera no estar haciendo mucho, que es medio aburrido de estudiar, ¿cómo está? Está vivo. Exactamente, Augusto, está vivo, y esto no solo está vivo, sino que está vivo, consciente y alerta, capaz de responder a la orden que yo le doy voluntariamente. O sea, si yo le digo, bueno, ahora te toca correr, me entiende y empieza a correr. O sea, eso es lo que quiero explicar. Y parece una tontería, pero no lo es. Solo si estoy vivo y si estoy consciente puedo estar de pie. No hay ninguna posibilidad de que yo inconsciente esté de pie. Entonces, y obviamente si estoy muerto tampoco voy a estar de pie. Así que es como limitarnos a una situación particular que es la que nosotros queremos explicar y dejar de lado aquellas que no nos interesan explicar, que tienen que ver con las situaciones clínicas o patológicas en donde los pacientes parten de una posición anatómica distinta, porque puede estar en un quirófano, o puede estar en una autopsia, o puede estar en, no sé, en diferentes situaciones, donde también hay posiciones anatómicas que podemos estudiar, de cúbito ventral, de cúbito dorsal, de cúbito lateral, no sé, Trendelenburg, el Flower, no sé, maometana, salvo en algunas situaciones particulares, por ejemplo, que yo puedo estar analizando la técnica de nado de pecho o estilo mariposa, en donde la situación del movimiento voluntario implica una posición particular del cuerpo. O, por ejemplo, estoy estudiando cómo se realiza no sé, tal ejercicio con un aparato en un gimnasio. Entonces, igual tengo un blanco plano, el usuario se coloca de cúbito ventral con las rodillas flexionadas y toma la barra y no sé qué pasa. Pero salvo esas situaciones, todas las demás requieren al hombre en posición anatómica como punto inicial o de partida. Y dejamos de lado otras situaciones en las que nosotros no nos vamos a meter porque son clínicas, médicas y no nos interesan. Otra de las cosas que tenemos que entender o recordar es que la anatomía, como término de caracterización de esta ciencia, tiene que ver con la descripción de estructuras y órganos desde el punto de vista macroscópico. Este es uno de los saltos que estamos haciendo. Nosotros veníamos hablando de las descripciones de células, de moléculas, de tejidos, y todas requerían un estudio histológico. Acá nosotros nos remitimos al estudio macroscópico de regiones corporales o de órganos internos, y la única forma Respirá, profe. ay Dios, me morí. ¿Pero que me tomo otro mate? Ahí volví.
Bueno, les decía después de que casi me muero, que la única forma de acceder, ahora me quedó la voz como el gallo Claudio, la única forma de acceder a esas estructuras, bueno, hasta que se me recupere la voz, aguántenselo, es que cortemos. Por eso anatomía, el término anatomía significa cortar. Me estoy tratando de recomponer. Bien, anatomía significa cortar, disecar, partir en partes. Estoy bien, ya estoy recuperadita. Y esos cortes que hacemos, esos intentos de llegar a los órganos que son internos, me da mucha risa escucharme, no son en cualquier lado. Nos ponemos todos de acuerdo a que vamos a hacer un corte siguiendo alguna línea de referencia. Y esa línea de referencia va a ser las situaciones dimensionales que podemos dar cuenta en un cuerpo, en el espacio. El otro día le preguntaba a los alumnos si sabían cuáles eran las dimensiones espaciales y me miraban con cara. Entonces yo a veces digo, a ustedes no les cuesta anatomía, no es que mi materia es difícil, sino que les cuesta matemática, porque no los han preparado adecuadamente en la secundaria. Entonces, bueno, haciendo referencia a que si yo quiero analizar las dimensiones espaciales de un cuerpo de 3 dimensiones, lo que yo me valgo es de esos ejes espaciales. Y esos ejes son 3. Hay un eje longitudinal, es el que va de superior a inferior en este cuerpo. Hay un eje anteroposterior que va de la espalda hacia el vientre, del vientre hacia la espalda, y hay un eje que lo atraviesa, digamos, lateralmente, de derecha a izquierda. Esos son los 3 ejes espaciales. Lo alto, lo ancho y lo profundo, y la intersección de esos 3 ejes me da la forma tridimensional de ese cuerpo. ¿Alguien me quería preguntar algo? No, profe, apreté sin querer, Ah, perdón. bueno, perdón. ¿Se entiende esto, no? Entonces lo que vamos a ver es que esto puede ser un cuerpo, un ser humano, puede también ser un corazón, puede ser un hígado, puede ser un brazo, o sea, los cuerpos tienen 3 dimensiones. Por lo tanto, si yo quiero abordar su estudio, los tengo que cortar. El tema es por dónde los corto para poder realizar una imagen en un plano. Es decir, yo cuando lo corte voy a generar una lámina, un dibujo en una lámina, en una hoja de carpeta. O sea, los libros son láminas. Entonces, tengo que saber cómo fue obtenido ese dibujo, a partir de qué corte, para poder entender qué es lo que estoy observando. Básicamente, nosotros vamos a tener 3 tipos de imágenes en un plano que van a surgir de la intersección entre 2 ejes. Cuando 2 ejes se interseccionan, conforman lo que llamamos un plano. Y esos planos, como estoy cortando, se llaman planos de corte. Uno de esos planos, acá está identificado como este que está acá, es el plano medio sagital que corta el cuerpo en 2 mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Y los ejes que estoy interseccionando son el eje longitudinal del cuerpo y el eje antero-posterior. Después voy a tener otro eje, otro plano, que es este, que está acá, que se llama plano coronal o frontal, que surge de la intersección entre el eje lateral del cuerpo y el eje longitudinal. Y me divide al cuerpo en 2 mitades, una mitad anterior y una mitad posterior, una mitad ventral y una mitad dorsal. Y el tercer eje es este que está acá, que es el eje transversal del cuerpo y que surge de la intersección el plano transversal, que surge de la intersección del eje lateral y el eje anteroposterior. Ya estoy
trabada de neurona también. Entonces, el plano transversal, intersección del eje lateral y el eje anteroposterior. Es como cortarlos. Después vamos a ver en qué posición o respecto a qué elemento del eje longitudinal voy a hacer ese corte, ¿no? En general va a estar identificado por la vértebra que corto. En el caso del tronco, la mejor forma de ubicar el corte transversal que estoy haciendo es decir, bueno, lo hice a nivel de la torácica 1, de la lumbar 2, tomo algún punto de referencia para esto. Una vez que sabemos esto, lo siguiente que vemos es las regiones corporales. Obviamente algo de esto me parece que ustedes ya saben. Tenemos una región que llamamos cabeza, una región que llamamos tronco, y obviamente tenemos las extremidades, el miembro superior y el miembro inferior. El miembro superior tiene 3 segmentos, un segmento distal que llamamos mano, un segmento que se llama antebrazo, que va del codo a la muñeca, y un segmento que va del hombro al codo, que se denomina brazo. Por favor, no me digan brazo a todo, porque este es el miembro superior y este es el miembro inferior, que está conformado por un segmento distal que se llama pie, una pierna que va de la rodilla al tobillo y un muslo o región femoral que va de la cadera a la rodilla. Y después tenemos elementos de referencia que todos conocemos, como puede ser la región posterior del tronco, se denomina espalda o dorso, también está conformada en su parte inferior por la región lumbar, y esto que tenemos acá, que son las pompis, o totó, o bombón asesino, que es la región glútea. En cambio, en la parte anterior tenemos una región superior que llamamos tórax, o región del pecho, y tenemos una región abdominopélvica, o región abdominal anterior. Después tenemos otras regiones particulares, como puede ser la región axilar, que es la del pliegue, ¿no?, del miembro superior sobre el tronco, la región poplitea, que es en la cara posterior de la rodilla, la región del periné, que es la región de la parte inferior de la pelvis, y las palmas de las manos. Bueno, todas las demás regiones las vamos a ir analizando en la medida que las necesitemos. Después, lo que vamos a ver son la terminología anatómica de referencia, que se trata de pares de términos opuestos que delimitan estructuras para comparar. Vamos a tener todo lo que sea cercano a la cabeza, se va a llamar o hacer referencia como superior, cefálico o craneal, en oposición a lo que es inferior, podal o caudal. Es decir, tenemos pares de términos, superior e inferior, cefálico, caudal, cráneo, podal. Serían los términos opuestos que hacen referencia a estas dimensiones, ¿no? Todo lo que está más cerca de la cabeza será referido como craneal, y todo lo que está más lejos de la cabeza será referido como podal o inferior o podal. ¿Ya viste podal? Después vamos a Por tener... ejemplo, para referirse... Perdón, profe. Decime. No, se me ocurrió pensar cómo le llamo al fémur, por ejemplo, no me saldría. En general, Un ejemplo, ¿no? nosotros lo que estamos diciendo siempre son términos comparativos. Entonces vos haces la comparación. Por ejemplo, yo puedo tener el fémur y hacer una descripción de su forma. Entonces digo, en la parte superior del fémur se encuentra la cabeza del fémur. O cranealmente, el fémur posee una cabeza, haciendo referencia a que estoy hablando de esta zona que en el dibujo está más cerca de la cabeza. Y siempre comparo una cosa con otra. También yo puedo decir que el fémur es inferior al húmero, porque lo comparo con el húmero y el húmero está más cerca de la cabeza que el fémur. ¿Se entiende? O sea, siempre es una comparación de algo con otra cosa. Entonces eso es importante, porque el fémur es craneal. Bueno, craneal con respecto a qué? Al pie. Pero
siempre es comparándolo con otra cosa, ¿sí? En general, por la ubicación del fémur, por su disposición, lo que vamos a hacer referencia es a la superior o inferior del mismo fémur en cuanto a sus epífisis. Entonces yo voy a decir, decime las características de la epífisis superior del fémur, o la inferior. Esa sería como una forma de utilización apropiada de ese término de referencia. El otro término de referencia sigue el eje longitudinal del cuerpo. El eje que nos atraviesa, como si yo me pasara una espada tipo espiedo, de pollo al espiedo, la atravieso acá, este es mi eje central del cuerpo. Es como si me atrape, como si yo tuviera acá un palito como tipo calecita. Entonces, a partir de ese eje central del cuerpo surgen términos de referencia. Todo lo que está más cerca del eje central del cuerpo se denomina medial, en contraposición a todo lo que esté más alejado del eje central del cuerpo, que se denomina lateral. Ejemplo, el esternón es medial con respecto al hombro, que es lateral. ¿Está bien? ¿Se entiende la terminología? Lo que yo no puedo es mezclar términos. Yo no puedo decir, bueno, lo que pasa es que es superior y medial. No, puede ser las dos cosas al mismo tiempo, pero estoy haciendo referencia a dos elementos distintos. ¿Sí? O es medial o es superior, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, todo lo que está más cerca del tronco, más cercano al tronco, se denomina proximal. Todo lo que está más lejos del tronco se denomina distal. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el hombro es proximal con respecto a la mano, que es distal. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Si yo hiciera un corte acá transversal, y esto sería el tronco de la persona, todo lo que está más cerca del eje central del cuerpo en este corte transversal va a ser profundo. Y todo lo que esté más lejos del eje central del cuerpo será referido como superficial. Más en la superficie, superficial, más en lo profundo, profundo. Bueno, después veremos otros términos en la medida que los vayamos necesitando. Esto de recordar que la posición anatómica hace referencia a la posición de un hombre que está vivo, y que hay otras posiciones. Esta es la posición de cúbito, que es la posición acostado. Puedo estar acostado con la espalda apoyada al piso, que ese sería de cúbito dorsal. Puedo estar apoyado con la panza apoyada en el piso, que sería de cúbito ventral, o puedo estar de costado, eso sería de cúbito lateral. Puedo estar de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo. Con piernas flexionadas, sin piernas flexionadas, va a depender. Y hay otras posiciones anatómicas, como yo les había dicho, todas tienen que ver con algún requerimiento quirúrgico de abordaje de un paciente en algunas patologías particulares, y algunas de estas tienen que ver con cosas muy propias de la utilización de una máquina en un gimnasio o de, no sé, de nadar, no sé. Algunas, todas tienen nombres: el tren del embú, la posición mahometana, la posición ginecológica, la posición de Flower, que es semisentado, bueno, diferentes posiciones. Para que sepan que hay otras, pero lo que nos interesa es esta de pie que les había referido. Bueno, acá vemos cómo los cortes de un mismo órgano pueden verse distintos, porque va a depender de dónde le estoy dando el machetazo, que es lo que voy a observar de este gráfico. El ejercicio anatómico es ver las imágenes posibles a partir de los diferentes planos de corte y poder reconstruir y regenerar en mi cabeza, con mi imaginación, ese órgano verdadero, ¿no? Porque yo no lo tengo en la mano al cerebro, lo tengo en imágenes en un libro y lo tengo que recrear. Van a ver que en general, por ejemplo, esto es una imagen del tórtora, que siempre el tórtora, que es tu amigo, te ayuda,
te hace como un pequeño mini dibujo donde te muestra cuál es el plano de lo que se está mirando. Traten de ir buscando si en los libros está en algún rinconcito esa explicación, y si no, todos los gráficos tienen en la parte inferior o en algún lugar una leyenda que indica vista superior del corte transversal de una sección del miembro inferior. Entonces eso sería lo que estamos viendo. Lo otro que tenemos que incorporar en esta clase número 5 son las cavidades corporales. Tenemos una cavidad dorsal que está constituida por la cavidad craneal y la cavidad vertebral, donde está alojado el cerebro y la médula espinal, y una cavidad ventral que tiene varias partes. La región torácica o la cavidad torácica está limitada de la cavidad abdominopélvica a través del diafragma, y ahí hay alojados un montón de órganos vitales, ¿no? Órganos viscerales. Después tenemos lo que serían los cuadrantes abdominales o abdominopélvicos, en donde vemos que a partir de dos planos parasagitales medios claviculares y dos planos transversales, uno que pasa por la porción más baja de la parrilla costal y une las apófisis espinosas anterosuperiores de las quintas ilíacas, tenemos como una especie de cuadrantes que van a ir identificando diferentes órganos abdominales que están ubicados en esa superficie, por debajo de esa superficie corporal. Y esos cuadrantes abdominales tienen nombres: el epigastrio, la región umbilical, el hipogastrio, el hipocondrio izquierdo, el hipocondrio derecho, el vacío lumbar izquierdo y derecho, y la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Bueno, como para que sepan, eso tiene un valor más clínico, a nosotros no nos interesa tanto, lo que pasa es que a veces pueden doler, o haber dolor en cada región abdominal. Ese dolor puede estar relacionado con el órgano que está inmediatamente por debajo, y entonces tiene un valor esta distinción de las cavidades abdominales. Y después, la semana que viene, vamos a empezar a hablar de lo que es la importancia de las membranas conjuntivas que rodean y tapizan a los órganos, pero lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los órganos de los sistemas que vamos a estar viendo desde la semana que viene, empezando por el corazón. Después hay otro aspecto de la terminología anatómica que vamos a ver, que son los términos de movimiento, que ustedes más o menos ya están acostumbrados a analizar. No siempre los definen correctamente, como son la flexión, la extensión y la hiperextensión. Movimientos particulares del pie, como pueden ser la dorsiflexión y la flexión plantar. Y después tenemos los movimientos de aducción-aducción, que es alejarse de la línea central del cuerpo y acercarse nuevamente. La pronación y la supinación, que es el movimiento particular que tiene el antebrazo. La circunducción, que es la conjugación de todos los movimientos que tienen las articulaciones de tipo anartrosis, como son la cadera y el hombro. La rotación interna y la rotación externa, que se permiten en algunos huesos que tienen una trayectoria longitudinal amplia. Y vamos a dejar acá, porque después todo lo demás lo vamos a seguir avanzando, porque lo que les voy a pedir para la semana que viene es que ustedes puedan abordar el trabajo práctico número 5, que van a ver que no es muy difícil. Creo que con lo que acabamos de hablar, más la lectura del capítulo, más ver algunos de esos videitos sugeridos, no van a tener inconveniente. El viernes que viene vamos a hacer un repasito de este trabajo número 5, como hicimos con el de tejidos, y ya directamente vamos a empezar con cardiovascular. Estén atentos, porque este fin de semana voy a habilitar la clase número 6. No tenemos actividad con resolución obligatoria ni esta semana ni la semana que viene, así que la idea es que ustedes tengan tiempo para dedicarle a preparar este trabajito práctico, que no, ya les digo, no es muy complejo, y empezar la lectura del tema de cardiovascular, que es lo que más me interesa. Que ustedes puedan venir a la clase que viene habiendo visto algún material audiovisual que yo suba y haber hecho parte de la lectura de los capítulos del Tórtora, que en este caso son 3,
porque tenemos un capítulo para sangre, un capítulo para vasos sanguíneos y un capítulo para corazón. De los 3, el que más me interesa es que lean corazón, porque se imaginan que para nosotros que vamos a ser profes de educación física, el corazón viene siendo un órgano que nos interesa particularmente. Así que por favor, Profe, dedíquenle tiempo en a el eso. examen que se va, perdón, en el examen que se va a tomar, ¿hasta qué sistema entra? Seguramente hasta cardiovascular. No sé si respiratorio. Se los voy a decir cuando estemos cerca del examen. Pero hasta cardiovascular seguro. Bueno, todos saben lo que tienen que hacer para la semana que viene. ¿Qué habría que hacer? Yo estoy todavía con algunas cosas del trabajo práctico 3. Estoy interviniendo en el foro para poder seguir avanzando con la guía, pero lo demás ya está hecho. O sea, hice las actividades, la resolución obligatoria, estoy haciendo el trabajo práctico y solamente quiero terminar la guía para poder avanzar Ay, con lo otro. sos divina, Cami, tenés todo al día. Ay, sos mi alumna ideal. Me emociono. Sí, la idea es ir al día. Yo creo que lo mejor es ir al día. Lo que les estaba diciendo es que para la semana que viene no hay ninguna actividad con resolución obligatoria que yo vaya a habilitar. Por lo tanto, lo único pendiente que tendrían y que a mí me gustaría que aborden, porque no es obligatoria, es el trabajo práctico número 5. Eso es lo que dije. Y que estén atentos porque voy a abrir la clase número 6 y ahí va a haber capítulos del Tórtora para leer de cardiovascular. Esas serían las cosas pendientes que tenemos para el viernes que viene. Todo igual va a estar explicado en el mail que les mando siempre los fines de semana. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Profe, y otra cosa, Sí. la clase de hoy, y por lo general todas las clases son grabadas y vos las subís. Sí, no subo esta en particular, subo una de la semana a mi canal de YouTube. No sabes si no te enteraste que tengo un canal de YouTube. Y generalmente las comparto en los sitios de la clase que corresponde. Por ejemplo, la clase de la semana pasada está subida y la vas a encontrar linkeada en la sección de sitios de la clase número 4. Esta, la de esta semana, que no siempre corresponde a su grupo, porque yo repito la misma clase, entonces voy eligiendo la mejor, la que me salió más linda, más prolijita. Una vas a encontrarla como encuentro número 7, esta es el encuentro número 7, la vas a encontrar, la subo durante el fin de semana y después la comparto en la parte de sitios de la clase 5. Y así van. Y si no, suscríbete a mi canal, que te llega la campanita y te avisa cuando yo subo el video. Dale, sí. Ahora lo voy a hacer porque no sabía. Dale, por favor. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, les mando un beso, les deseo un buen fin de semana y nos vemos pronto. Pau, ¿te quedas un cachito que te quiero hacer una preguntita? Dale. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Chau, chau. No Chao, prendo la profe, cámara. gracias. Espera, si Chao, querés dejar de grabar, así te queda cortito. Sí, ¿no?